¿Sabes qué significa la palabra hebrea Elohim? Y cómo la Trinidad la ha utilizado de una muy mala manera para engañarte y venderte su dogma. Si quieres conocerlo, quédate y descubre cómo te han querido manipular y venderte una mentira disfrazada de verdad. Y no te mostraré ideas vagas, conceptos personales, sino evidencias claras y ejemplos bíblicos. Si después de este análisis quieres seguir pensando de la misma manera, ya no es por falta de argumentos, sino por sentimiento y amor a la tradición. Esto, la verdad, es que no es nada nuevo. La Trinidad tiene por costumbre tomar textos, manipularlos, tomar una parte de la verdad y entregarnos una filosofía. Ya lo hemos visto en otros videos, desmintiéndolos claramente, sin lugar a duda, en videos como este, sobre la palabra hebrea Ejad, sobre el video de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y las respuestas siempre estuvieron allí, solo que quizás nadie se había tomado la molestia de mirar los contextos, compararlos, ver otras referencias en la Biblia. Y con la palabra Elohim han venido haciendo lo mismo. ¿Alguna vez has escuchado a algún trinitario, para sustentar su dogma de que Dios es un compuesto de personas divinas, en decir que ¿sabes qué significa Elohim? Y ellos no te lo explican, no te dan una respuesta. Simplemente te dicen, ¿sabías que es una palabra plural? Lo dejan hasta allí simplemente como para tratar de confundir a la persona, pero no te llevan a una respuesta clara, no te llevan a un análisis bíblico. Y claro, la persona que está empezando no termina de conectar las ideas y por ende queda confundido en si Dios es un solo ser o es un compuesto de personas divinas. ¿Por qué el trinitario solamente lo deja hasta allí? ¿Sabes qué significa Elohim? ¿Sabes que Elohim es una palabra plural? Y no avanza de allí, porque si avanza se va a dar cuenta de que su discurso es una mentira, de que cae directa y tajantemente en un politeísmo. Mira, es así de sencillo. La palabra Elohim, ciertísimamente, es una palabra plural, que si la traducimos a nuestro idioma debería decir dioses. Y es una palabra que tiene su palabra en singular, Elohá. Ahora, si tiene su propia palabra en singular, ¿por qué para referirse a Dios utiliza la palabra plural Elohim? ¿Será que los escritores sabían algo? Dios trató de inspirarles algo, darles una señal de lo que realmente era Dios, pero no se los había dado a conocer, sino que le estaba dando pistas de que Dios era una composición de personas divinas. ¿Esa era la razón? ¿O será que hay una respuesta según un contexto sociocultural y que hay muchos ejemplos en la Biblia para corroborarlo? Por definición, la palabra Elohim significa poderoso, supremo, poderosísimo. Es una palabra que envuelve características y que al atribuírsela a un ser no lo quieren precisamente divinizar, sino darle un reconocimiento muy alto. Y si Dios es el Rey Supremo, por encima de todo, es más que natural, lógico y evidente que a él se le atribuye esta palabra Elohim. ¿Cómo así que atribuírsela a un ser? ¿Acaso Dios es el único que se le dice Elohim? Bueno, aquí vienen precisamente las evidencias. ¿Habías notado lo que dice Éxodo capítulo 7, verso 1? Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Allí está la palabra Dios, y que en la Biblia interlineal aparece como Elohim, y cuyo número es 430. Pero es que ya aparece en D minúscula. No debe ser la misma palabra Dios. Claro que sí. Realmente en el hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas. Estas traducciones lo que hacen es simplemente tratar de ayudarnos a hacer algunas diferencias, pero que a la hora de la verdad en el texto hebreo no aparecen así. Repito, no hay mayúsculas ni minúsculas. Sí, no te lo habían dicho, pero es la verdad. Ahora que te acabas de dar cuenta que Dios mismo constituye a Moisés Dios, ¿será que Dios le está tratando de decir que Moisés ahora es un ser divino compuesto por tres personas divinas? Totalmente absurdo. La correcta interpretación es que lo está colocando como una autoridad, lo está colocando como un representante de Dios, un vocero de Dios ante el faraón. Y este no es el único ejemplo. Acompáñame a leer 1 Samuel 5:7. Dice, y viendo estos, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. El Dios Dagón era un dios pagano, pero la misma palabra hebrea del mismo versículo que dice el Dios de Israel es la misma que se utiliza para el dios Dagón. ¿Cómo así que se le dice Elohim a un dios pagano? ¿Acaso el dios pagano Dagón también era un único dios y dentro tres personas divinas? ¿Porque se le llama Elohim? Según la lógica trinitaria, entonces Dagón vendría siendo un dios trino. ¿Te das cuenta cómo no encajan las cosas? Te manipularon. Sí, y es porque sencillamente tanto a los dioses paganos también se les decía Elohim, porque querían elevarlos, atribuirles características divinas superiores, y la palabra Elohim precisamente abarca todas esas características. También, si hay muchos jueces, se les puede llamar Elohim. Entonces,
Es el contexto, no es la palabra la que nos debe llevar a pensar en si son varios seres o uno. Es el contexto, porque la palabra siempre será la misma. Tanto para hablar de varios como para hablar de uno siempre se utilizará Elohim. Y el contexto es el que te dirá si se va a hablar de varios. Ejemplos claros como Éxodo 21, 6 y Éxodo 22, 8 al 9. Allí se deja claro que Elohim se le atribuye a personas que Dios constituyó como jueces. Y como eran varios, la palabra sigue siendo la misma, pero como los contextos anteriores dice, los llevarán ante los Elohim, ante los jueces. Entonces se entiende que se quiere hablar de varios, pero es por el contexto, ante los. Si dijese ante el Elohim, sería ante el juez. Se debería traducir así. Pero miremos otro ejemplo más. 1 Reyes 11:5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. ¿Ya sabes qué palabra está allí? Sí, Elohim. Sí, también para la diosa Astoret se le llamaba Elohim. Era totalmente normal dentro de la cultura utilizar ese término hebreo para personas, sí. Para jueces, sí, es viable y común. No es en ninguna manera un argumento para decir que Dios es un ser compuesto por tres personas divinas. Ya hemos visto las evidencias. Y sí, ya se está pasando por tu mente decir, la doctrina trinitaria no se basa en un solo versículo. Y van, y en vez de analizar y argumentar sobre lo que acabamos de ver, van y citan otros tipos de versículos para tratar de sustentar su dogma. Lastimosamente, en un solo video no puedo responder a cada argumento. Por eso tengo estos otros videos donde aclaramos esos otros argumentos. Así que no te molestes en dejar aquí en los comentarios otros versículos. Más bien analiza los que acabamos de ver. Analiza la idea que tenías antes de ver este video y comenta sobre ello. Y si tienes dudas sobre otros argumentos o versículos, te invito a ver estos videos porque la verdad, allí abarcamos varios argumentos. Y si no encuentras la respuesta en ninguno de ellos, déjalo en los comentarios y lo estaremos analizando. Y recuerda, solamente hay un Dios, el Padre.